Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 10, 16 al 21. Con esta lección estaremos terminando el capítulo 10 y gracias al Señor pues avanzando al 11. Prácticamente el 11 representa el final de este bloque de 3 capítulos donde Pablo ha estado exponiendo los aspectos de la salvación de Israel, la elección de Israel, la reprobación también de Israel, y cómo el Señor en su gracia también tendrá una misericordia, que será lo que veremos a partir del capítulo 11 para Israel, y no desechándola completamente, sino extendiendo su gracia a ese remanente que ya ha sido mencionado anteriormente en el capítulo 9. Así que vamos a leer Romanos 10, 16 al 21. Para tener un poquito de contexto, vamos a leer desde el 14, que es cuando empezamos desde el 13 vamos a leer. Romanos 10, 13. Comienzo leyendo el 13, ustedes me responden con el 14 y así alternamos hasta el 21, que lo vamos a leer todos juntos. Gracias, hermano. Dice Romanos 10, 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Juntos, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por todo el alimento, toda la enseñanza, toda la sabiduría que encontramos en ella. Señor, no queremos conformar nuestras vidas y conformarnos con menos que eso, Padre. Queremos que nuestro conocimiento de ti, el entendimiento que tengamos de ti, emane de tu palabra, de lo que tú has revelado. Que nada más, Señor, se interponga o interfiera en la manera en la que te conocemos, Señor. Y que conocerte para nosotros signifique amarte más, servirte mejor, Señor, obedecerte también más y mejor, Padre. Que nuestra vida se transforme por medio de estos pasajes, que lo que entra a nuestra mente por nuestros oídos, Señor, también llegue a nuestro corazón y pueda ser puesto en práctica, de tal manera que tú te glorifiques por la forma en la que vivimos, por la forma en la que pensamos, por la forma en la que hablamos, Padre. Señor, te rogamos el auxilio de tu Espíritu Santo, porque sabemos que sin su ayuda solamente somos hombres tratando de agarrar con nuestras manos, Señor, algo que no es de la carne, sino que es del Espíritu. Que tu Espíritu Santo nos habilite, Señor, a la comprensión de la verdad y que en su poder también podamos llevarla por obra. Te ruego, Padre, es tu guía en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermano, pues el domingo pasado, como recordarán, estuvimos estudiando en los pasajes anteriores cómo el Señor va a decir que todo aquel que invoque a Jesús será salvo, y después va a ser una secuencia en la cual nosotros podemos entender cómo llega un hombre a invocar el nombre de Jesucristo, cómo Dios va proveyendo todo lo necesario para que en cada una de esos puntos clave de la fe
el hombre no se encuentre así solo, por sí solo y en sí solo, tratando de alcanzar algo que, como decía en la oración, pues es del espíritu, que la carne no puede entender, que no es algo que esté a nuestro alcance, que sea visible con estos ojos, sino que somos provistos por el Señor y por la obra del Espíritu Santo de la capacidad de ver esas cosas que son espirituales, entender y abrazar en la fe esas verdades que trascienden este mundo material. Entonces decíamos que el hecho de que Dios envíe predicadores que proclamen un evangelio que puede ser oído, creído, y a partir de allí el pecador invocar el nombre de Cristo para salvación, no significa que todo hombre lo va a creer, y eso es lo que está diciendo Pablo ahorita. No porque el Señor haga todo eso, disponga todos esos pasos, provea de todo lo necesario para que el mensaje del evangelio pueda llegar a oídos de toda criatura, significa que todo hombre va a abrazar ese evangelio. Es claro para nosotros el deseo de Dios, como lo manifiesta la palabra, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también es igual de clara la responsabilidad que todo hombre tiene, una responsabilidad personal, individual, de creer en ese evangelio de Jesucristo, en el entendido de que el rechazarlo representa la condenación inminente, ¿no? Es como va a decir el mismo Cristo en Juan: el que no cree ya ha sido condenado, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a ver a partir de ahora es a Pablo hablando ya no de la gracia que fue provista, sino del rechazo del hombre a esa gracia, y cómo ese rechazo es característico de la mayoría de la gente, tanto judíos como gentiles. La mayoría del mundo va a rechazar el evangelio, y esa es una verdad que nosotros vemos confirmada en la Escritura, no solamente por cuántos lo rechazan, sino por cuántos lo creen. Va a decir el mismo Cristo: muchos son los llamados, pocos los escogidos. A muchos les es proclamado el evangelio, y cuando está diciendo a muchos está utilizando esa palabra para decir a todos les es proclamado el evangelio, pero pocos son los escogidos, pocos son los que van a escuchar ese evangelio, y que Dios ha determinado en su gracia y su misericordia darles en esa provisión que vemos de un mensaje, de un mensajero, de los oídos para entender, del deseo para obedecer y por lo tanto invocar el nombre de Jesucristo para salvación. A muy pocos les es dado eso. Entonces no estamos hablando de cosas y de determinaciones humanas, estamos hablando de determinaciones divinas. Y es lo que nosotros hemos estado viendo a lo largo del estudio de la palabra del Señor, y qué bueno, porque ha sido muy, no solamente aleccionador, sino también muy nutritivo el poder ir estudiando a la par del Antiguo Testamento y ver cómo simplemente se confirma lo que ya estaba sucediendo desde hace miles de años en ese pueblo escogido de Dios que es Israel. Un pueblo, y que lo vamos a ver más adelante, que gozó de muchas evidencias que nosotros podríamos suponer que les va a ser más fácil creer, ¿no? Les va a ser más fácil creer. Preparando la introducción de este tema, veía que hubo gente de los que sobrevivieron del Titanic que cuando llegaron ahí a la ciudad, me parece que fue Nueva York, esa zona donde los movieron después del accidente, hubo gente que contaba lo que había pasado con el Titanic y la gente no le creía. Ellos les decían: es que se hundió, es que pasó todo lo que pasó y nos salvaron. Y fíjate qué curioso, como veían que la mayoría de las que estaban allí eran mujeres y niños, ¿no? Y que no había varones que estuvieran contando qué había pasado, pues ellos decían: no es cierto. ¿Sabes cuándo lo empiezan a creer? Cuando encuentran el barco. A partir de que encuentran el barco y el lugar donde se hundió, es que la gente empieza a creer que entonces todo eso que pasó sí era verdad. Entonces fíjate cómo ya nosotros tenemos una tendencia a la incredulidad, ¿no? Esta anécdota solo confirma lo que nosotros vemos respecto al evangelio, que si esas cosas que suceden aquí, que si nosotros hasta no ver, no creer decimos, ¿no? Pues cuánto más un evangelio, un mensaje de salvación, un deseo de Dios que, como hablamos hace un momento, toca asuntos que son espirituales y no precisamente de la carne, pues cuánto más difícil es creer en ellos si no es por la asistencia divina que pone en nosotros la capacidad de ver, de entender y de abrazar ese mensaje que nos está siendo presentado. Entonces fíjate cómo comienza allí Pablo en el versículo
16, cuando dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Recordemos que el contexto en el que Pablo habla es ese contexto en el que argumenta la necesidad del israelita de creer en el Evangelio de Jesucristo para salvación, que debe abandonar la confianza en la ley que pudiera hacerles pensar que ellos aspiran a algún tipo de bienestar o algún tipo de salvación que no involucra la justicia de Cristo. Y luego va a sostener que el principio para que cualquiera invoque el nombre de Cristo y que pueda ser salvo parte de que Dios se ha acercado por medio del Evangelio en ese amor para no abandonar al hombre en su condición de pecado. Después, en esa manera sencilla y progresiva que Pablo utiliza, vemos cómo afirma que aquellos que invocan a Cristo son providencialmente traídos a la fe por una serie de dispendios divinos imposibles de atribuir al hombre. Y ahora Pablo nos va a afirmar categóricamente que lo que ha sucedido con la mayoría de los israelitas y los gentiles con la predicación del Evangelio es que no lo han obedecido. Fíjate qué enfático es cuando dice Pablo más, ¿no? Cuando está poniendo ese pero, y es bien interesante entender ese pero, dónde está posicionado, el ver cómo el Señor está revelando a través de Pablo todo lo que Él ha hecho para que el hombre pueda escuchar el Evangelio, todo lo que Él ha invertido dentro de su soberanía, y sabemos que Dios es un Dios que lo posee todo, pero eso no implica que el hecho de que lo posea todos, en su providencia Dios no haya tenido que sacrificar algo. No era como que Dios tenía 1,000,000 de Cristos y podría crear aún más si Él quisiera, y dijo: pues voy a dar a uno de mis hijos. Lo que nosotros vemos en la obra redentora es Dios dando a su único hijo, al unigénito, al amado, ¿no? No había otro que lo pudiera sustituir, no había otro que le quedara. No había, pues bueno, si doy para morir por ellos, después tengo otro en el cual poner, o al cual amar. Vemos cómo Dios da todo de Él. En ese aspecto, la redención no es Dios dando de lo que le sobra, sino dando de lo que más ama. Dando a su Hijo, el amado, en el cual estaba puesto su amor, en el cual Él tenía complacencia, cuando lo vemos allí en el momento de su bautismo. No, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Es ese Hijo que le provoca al Padre felicidad. Ese es el Hijo que Dios pone en sacrificio por nosotros. Y cuando nosotros vemos esa manera en la que Dios trae a su Hijo, esa manera en la que Dios lo dispone, esa forma gratuita en la cual nos pone delante de nosotros la gracia, y que en esa gracia el Señor pone todo lo demás para que esa gracia pueda ser escuchada por todo hombre, de repente uno podría decir: bueno, pues lo más natural, lo más sencillo es que el hombre crea, que el hombre abrace esa fe, que viendo el hombre todo lo que Dios ha hecho, caiga rendido ante esa provisión de Dios. Pero lo que ese más que está utilizando Pablo aquí está diciendo: pero no fue así. A pesar de todo lo que Dios hizo, a pesar de todo lo que Dios dio, ¿sí? Que Él puso lo mejor de Él para salvarnos, para providencialmente rescatarnos de nuestra condición, lo que va a decir es: pero no todos obedecieron al Evangelio. Y ese pero no solamente implica esa tristeza y ese dolor con el que el Evangelio es rechazado, sino también la dimensión impensable del rechazo del Evangelio para este mundo caído. Cómo realmente nosotros, cuando contamos la historia del Evangelio, no encontramos una historia similar. No hay algo que pueda equipararse en historias, ¿sí? en relatos, en anécdotas. No hay algo que nosotros podamos encontrar el equivalente a eso que Dios hizo. Incluso la misma palabra lo va a decir, ¿no? Cuando mucho, pues uno podrá poner su vida por un justo, ¿no? Es lo más que uno podría hacer, pero ¿quién va a poner su vida por los pecadores? ¿Quién va a dar su vida por los condenados? ¿Quién va a dar su vida por los muertos en delitos y pecados, ¿no? Entonces podremos suponer que aceptar esta oferta de salvación, que es gratuita, debería de ser algo sencillo de aceptar. Sin embargo, cuando uno considera las implicaciones del Evangelio en la vida, uno debe de comprender que creer en Jesucristo no es una cuestión accesoria, no es le voy a agregar a mi vida el módulo de la salvación, ¿no? Le voy a pegar ahí el aditamento de la fe y entonces puedo vivir mi vida más la fe y todo está bien, sino que nosotros vemos el Evangelio como algo que es
una decisión de todo o nada. Una decisión que es, lo abrazo y renuncio a todo lo demás, o realmente no lo estoy abrazando. Realmente no me estoy entregando al Evangelio, realmente no estoy poniendo mi confianza en Jesucristo. Entonces es interesante ver cómo Pablo utiliza esa palabra, porque no dice más, no todos creyeron en el Evangelio. Fíjate qué extraño que Pablo está hablando de creer y de oír, ¿no? De invocar, y cuando llega él a este versículo, dice, mas no todos obedecieron. El Evangelio no es una cosa que simplemente se pueda creer. El Evangelio no es una cosa que, como nosotros solemos decir, y cuando le preguntamos a alguien, ¿crees en Dios? Y pues todos te dicen, la mayoría te va a decir que sí. La mayoría te va a decir que sí cree en Dios, pero no obedecen a Dios. El ser humano por naturaleza disocia el concepto de creer y de obedecer. Yo puedo creer en Dios, no significa que lo obedezca. Incluso pensamos que porque creemos en Dios hay como que cierto grado de respeto. No, pues yo como creo en Dios, entonces sí lo estoy respetando, y Él y yo no estamos peleados realmente. Él y yo no somos enemigos. Hay un respeto mutuo. Él sabe que yo existo, yo sé que Él existe, Él se ocupa de lo suyo, yo me encargo de lo mío y estamos bien. Ese es el concepto humano de creer en Dios. Pero el concepto bíblico de creer implica el deber de obedecer. Y ahí es donde todo cambia. Porque ya no es una cuestión nada más intelectual la fe, sino es una cuestión de acciones, de llevarlo a cabo, de vivir conforme a esa fe. Entonces el Evangelio no representa la compra de un ticket al cielo con el que yo puedo asegurarme un buen lugar en la eternidad sin ningún tipo de compromiso. Más bien representa un cambio de vida que me pone en camino a la eternidad, que no se puede transitar de otra manera más que en obediencia a Cristo. Hay un libro que me regaló mi hermano Georgino en mi cumpleaños. Ha sido un libro bastante útil, no solamente para el uso que le voy a dar ahorita, sino además para mi fe y para poder ayudar a otros hermanos que están empezando a caminar en el Señor. De hecho, yo te voy a pedir que si tienes oportunidad, no es un libro caro, el libro se llama Te costará todo, el autor es Steve Lawson. Si tienes oportunidad de leer ese libro, no importa cuántos años lleves en la fe, por favor, date la oportunidad de leerlo. Y si tienes a alguien que está empezando en el Evangelio, que está queriendo saber más de la fe, y no sabes qué darle, dale ese libro. Te aseguro que no hay, salvo la Escritura, ¿sí? Pero que la Escritura, en el entendido de que alguien que está comenzando en el Evangelio necesita pues ese tiempo de discipulado en el que uno le va enseñando, ¿no? Este libro funge como esa parte de un discipulado que tú puedes leer. Le va a ayudar realmente a comprender lo que representa la fe puesta en Jesucristo. Y entonces este autor y este pastor, Steve Lawson, dice lo siguiente: seguir a Jesús significa que ya no seguimos nuestro propio camino. Caminamos como Jesús caminó y lo imitamos. Comenzamos a obedecer la palabra de Dios como lo hizo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Debemos amar a la gente como Él amó, incluso a los que son difíciles de amar. Debemos actuar como Él actuó y reaccionar como Él reaccionó en cada situación. Debemos afrontar los retos de la vida como Él lo hizo, con una confianza suprema a Dios. Entonces fíjate lo que está diciendo, que representa seguir a Cristo. No significa declararse seguidor de Cristo. No significa decir yo soy un seguidor, proclamarlo a los cuatro vientos y ya de repente uno le llega por correo postal un diploma que dice seguidor de Cristo. Fíjate lo que representa seguir a Cristo. Significa imitarlo, vivir como Él, pensar como Él, actuar como Él, tomar las decisiones como Cristo las tomaba, hacer la voluntad del Padre como Cristo lo hacía. Y eso es ser un discípulo de Jesucristo. Eso es discipular a la gente. Discipular a la gente no es decirle qué debe entender de cada pasaje, es enseñarle a vivir como Cristo vivió. Y por lo tanto tú no puedes enseñarle a la gente a vivir así si tú no estás viviendo de esa manera. Por eso necesitamos discípulos que hagan discípulos. Yo no puedo enseñarle a vivir como Cristo si no lo estoy viviendo primero, porque aunque me sepa toda la teoría, mi práctica te va a estorbar. Tú te voy a confundir. Tú vas a creer que la manera en la que vivo era la manera en la que vivía Cristo, porque se supone que yo te estoy entrenando, te estoy enseñando a seguir a Cristo.
Entonces nosotros debemos ser unos discípulos que vivan como vivió su maestro, no que sepan lo que supo su maestro. Eso es necesario, sí, pero no es suficiente. Saber lo que Cristo supo no es suficiente, aún reconociendo que no lo vamos a saber todo, pero la parte que está revelada en la Escritura, el que yo me la sepa y que no la viva, ¿de qué me sirve? No me va a llevar, la entrada al cielo no es un examen de conocimientos, no es un examen de Ceneval, a ver cuántos aciertos tengo y a ver si el Señor me va a dejar entrar a su presencia. La vida eterna, el seguir a Jesucristo, es una cuestión de conocimiento que se vive, de la verdad de Dios que nosotros obtenemos en su palabra y que ponemos en práctica por la asistencia que Él nos da a través del Espíritu Santo. Y va a decir el libro lo siguiente: venir a Cristo exige la máxima prioridad sobre cualquier otro aspecto de tu vida. Requiere la sumisión de tu voluntad a su señorío. Este camino requiere tu sacrificio e incluso tu disposición a sufrir por Él. Para ser claro, Jesús no te seguirá a ti, tú eres llamado a seguirlo a Él. Entonces fíjate cómo la fe se va volviendo algo mucho más real. No se trata de creer sin hacer, no se trata de creer sin seguir, no se trata de que Dios y yo lleguemos a un tipo de acuerdo en el que hacemos las paces y cada quien hace lo que quiere, vive como quiere, pero los dos vamos en la misma dirección. No es así. Cualquier cosa que no sea la voluntad de Dios nos va a llevar en contra de la voluntad de Dios. No es cierto que podemos caminar un camino paralelo, un camino ahí pegadito a la voluntad de Dios sin hacer su voluntad de Dios. Cualquier cosa que vivamos fuera de la voluntad de Dios nos está llevando al lado opuesto, nos está destinando a la condenación eterna. Dice el libro, y con esto termino la cita: seguir a Cristo te costará mucho, te costará tu antigua forma de vida y renunciar a tus pecados del pasado. Te costará una vida de tranquilidad y vivir para este mundo. Te costará viejos hábitos y viejas asociaciones. Te costará seguir tus planes para tu vida, te costará tiempo y dinero, te costará sufrimiento por ser identificado con Él, te costará oposición y persecución del mundo, incluso puede costarte la vida, pero al final ganarás mucho más de lo que perderás. Eso es la fe, eso es seguir a Cristo. Esa es la verdad y lo que está diciendo aquí Pablo, cuando está diciendo, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Qué importa si lo escuchas y lo crees y dices, pues me parece que es verdad, y dices, pues yo sí quiero creer en eso, y no vives por ese evangelio, no obedeces ese evangelio, no sujetas tu vida al señorío de Cristo, no estás viviendo en el evangelio? Hiciste algún tipo de enmienda, algún tipo de ajuste ahí, pegaste lo que no se podía pegar y vives una vida que aparenta un evangelio verdadero, pero que en la práctica no representa lo que es ir en pos de Cristo, no representa el sacrificio con el que nosotros somos llamados a ir en pos de Jesús. Así que si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, que entendiendo bien el evangelio implica un compromiso en el que no hay vuelta atrás, en el que tengo que ponerlo todo, ¿sí? En el que tengo que estar dispuesto a perder lo que más amo, y no solo dispuesto, sino ponerlo allí delante de Dios, ¿sí? Listo para perderlo. ¿Sí? Si yo no sigo el evangelio de esa manera, entonces pues seguir el evangelio realmente pudiera ser algo sencillo, pero si nosotros lo hacemos como Dios dijo, pues entonces es comprensible que la gente no crea en el mensaje del evangelio. Es comprensible que la gente no obedezca al evangelio porque requiere sacrificio, requiere abandonar todo lo que conocemos que hasta el día de hoy nos ha dado algún tipo de seguridad. Significa abrazar una fe en la que yo confío que Dios va a cumplir todo lo que hace, pero que no estoy viendo en ese momento que todo lo que Dios promete que va a hacer esté sucediendo. Como les he dicho muchas veces, yo no veo que el Señor nos presente delante de un notario que mandó del cielo para decir, pues si tú pones tu confianza aquí, esto es todo lo que vas a recibir, fírmale, firmo yo y ahí está seguro. No es así. Es por fe. Tenemos que creer que así va a ser, pero no tenemos nosotros, si no es por fe, esa garantía física, esa garantía material de que Dios va a hacer lo que vaya a hacer. Ahora, eso no significa que Dios vaya a fallar, pero tenemos que ceder nosotros en esa fe que requiere ojos, que requiere vista, que requiere manifestaciones materiales para poder abrazar la fe que es de Jesucristo. En Lucas, Cristo nos llama a considerar la seriedad con la que nosotros le debemos seguir. Lucas 14:25
dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Fíjate cómo está haciendo Jesús de claro. Está diciendo, no puede ser, no hay posibilidad de serlo. No hay manera en la que esto pueda ser una realidad si alguien no está dispuesto a perder todo lo que tiene que perder para ir en pos de Dios. En este caso está diciendo, si alguno no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, ¿no? Y aún su propia vida. Ahora, nosotros vemos este pasaje y podríamos decir, pero es que la Biblia se contradice. Es que la Biblia dice que tenemos que amar a todos. Sí, tienes que amar a todos, pero no más que a Dios. A eso se está refiriendo aquí. A ese tipo de amor que ponemos por encima de Dios. De ese amor que hablábamos hace rato cuando estábamos hablando precisamente de las elecciones, ¿no? A ese amor que nos hace poner a Dios en segundo lugar y ponemos en primer lugar lo que nuestro corazón quiere. Puede ser que pongamos a otros, a unos se les da muy fácil. Yo en su momento, y por la gracia del Señor, el Señor trató con mi corazón, pero yo en su momento, mi mayor amor fueron mis hijos. Y lo reconozco delante del Señor en humildad. Yo tenía un corazón que se me desbordaba por los hijos y tristemente no se me desbordaba ese mismo corazón por el Señor. Y ese era mi pecado. Yo decía que seguía a Cristo, yo decía que vivía en el Evangelio, yo decía llamarme cristiano, pero mi mayor amor eran mis hijos. Y no es una manera en la que yo pudiera llamarme, porque Jesús lo está diciendo aquí, un discípulo de Jesús. Dice, no puede ser mi discípulo. Al que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y entonces ve lo que le va a decir Jesús. Le va a decir, considéralo bien. Mídele bien, como nosotros diríamos, ¿no? Mídele el agua a los tamales. Haz cuentas. Evalúa si tienes lo que se necesita para seguir a Jesús. Fíjate qué dice ahí. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjate, no está diciendo el pasaje que entonces nosotros podemos negociar de alguna manera con Dios. No está diciendo, bueno, pues si tú mandas y si tú tratas de hacer una enmienda con Dios y le dices, Dios, yo no puedo contra ti porque eres más fuerte, vamos a hacer algún tipo de paz. No está diciendo que tú puedas lograrla. Está poniendo un ejemplo de cómo un hombre sensato mide, ¿sí? Cómo calcula, cómo estima a qué le puede hacer frente y a qué no. Y lo que nos está pidiendo el Señor es que con nuestra fe seamos igual de sensatos para responderle a Cristo. Vamos a ser tus seguidores y vamos a vivir bajo tu señorío y tu autoridad, o no lo vamos a hacer. Y si no lo vamos a hacer, entonces no pierdas el tiempo siguiendo a Cristo como tú quieras seguirlo, viviendo tu fe como tú quieres vivirla. ¿Por qué? Porque no vas a llegar a donde tienes que llegar. Serás ahí un seguidor, ¿no? Andarás detrás de Jesús tratando de seguirle el paso, pero nunca vas a ser su discípulo. Nunca te va a llamar Él su discípulo. El problema no es que tú te sientas discípulo, el problema es si Dios te ve a ti como su discípulo, si Cristo te ve a ti como su seguidor. No es una cuestión de identificación, ¿no? No es una cuestión de yo me siento cristiano, ahora soy cristiano. Es una cuestión de vida. Vivo como cristiano, me reconoce Dios como cristiano a mí, entonces lo soy. Así que la obediencia al Evangelio implica una renuncia absoluta a todo lo que soy y tengo, porque como va a decir Cristo, nadie puede servir a dos amos. Nadie puede servir a dos amos. Y fíjate cómo no son las letras chiquitas del Evangelio, son las letras grandes. Las letras que puedes leer sin lentes. No tienes que darle vuelta a la hoja y decir, es que Dios nunca me dijo esto, es que Cristo nunca fue claro respecto al Evangelio.
gigante el aviso, es gigante el anuncio, está haciéndolo Jesús con tanta claridad, está poniendo los ejemplos, está siendo claro para que tú no digas, es que a mí nadie me dijo. Dios te lo está diciendo, Cristo te lo está diciendo, te está diciendo, si quieres venir en pos de mí, tienes que abandonarlo todo y amarme a mí, seguirme a mí, imitarme a mí, obedecerme a mí, tener por pérdida, va a decir Pablo, ¿no? Todo lo tengo como pérdida. ¿Cuántas cosas tú tienes y conservas de tu antigua vida que deberían de ser pérdida y que las tienes delante de ti, las tienes conviviendo contigo, vives con ellas todos los días, vives por ellas todos los días y tú te sigues llamando seguidor de Jesucristo? Tú te sigues poniendo un mote, un apodo, una identificación que no es como Cristo te ve. ¿Por qué? Porque nunca lo dejaste todo. Nunca lo dejaste todo. Eso es lo que está diciendo Cristo. ¿Quieres venir en pos de mí? ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres obtener la gracia que yo tengo para ti? Tienes que abandonarlo todo. Y me encanta cómo dice el libro al final, ¿no? Cómo dice, te costará, incluso puede costarte la vida, pero al final ganarás mucho más de lo que perderás. Así que, hermanos, la pregunta es, ¿hemos renunciado a todo para seguir a Cristo? ¿O seguir a Cristo es como el segundo turno, ¿no? Vivo mi vida para mí, hago lo que quiero hacer, persigo lo que quiero perseguir, ando en la carne, me satisfago en todos mis deseos, no considero a Dios, pero tengo un doble turno. Nada más que el doble turno pues es cuando hay reuniones, cuando se me pone la cosa difícil, cuando me doy cuenta de que no puedo, y ahí sí vengo a Cristo como si hubiera estado todo el tiempo con Él. Tengo el atrevimiento de venir delante de Dios como si Él lo hubiera dejado todo atrás. Hermanos, es solo una vida. Va a decir Santiago, el hombre de doble ánimo, ¿cómo es? Inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque sirve a los señores. Tiene el corazón para él mismo, para sus deseos, para sus anhelos terrenales y impíos. Y después cuando necesita a Dios, pues ahí está, tratando de hacer la voluntad de Dios. Se compromete por un tiempo, asiste por un tiempo, ¿sí? Se esfuerza por un tiempo, pero no abandona todo lo demás. ¿Por qué? Porque cuando todo se arregle, ¿a dónde quiere regresar? Pues a vivir como antes. A vivir sin el compromiso, a vivir sin la necesidad de ir al Señor todos los días en disciplina, a crucificar mi carne, a tomar mi cruz. Entonces, fíjate cómo al final mas no todos obedecieron el Evangelio, tiene dos realidades. Una es que el Evangelio es realmente maravilloso, ¿no? Pero la otra realidad también es que el Evangelio lo requiere todo de ti. Y dado que la mayoría de los hombres no están dispuestos a dar todo de ellos y dejar todo por ir en pos de Jesucristo, resulta en que la mayoría ha rechazado el Evangelio. Y va a decir ahí Pablo, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Va a retomar Pablo esa cita en Isaías, refiriéndose a la dureza del corazón de Israel, para creer en la promesa del Mesías. Fíjate en el capítulo, ese anuncio, o eso que dice Pablo, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Es el comienzo de Isaías 53. Pero si tú vas a Isaías 52:13, que es el final de ese capítulo, fíjate, Dios está hablando durante todo 52 acerca de cómo va a liberar a Israel de la esclavitud, de cómo lo va a traer de ese castigo que Dios les dio de opresión en las naciones de Asiria y Babilonia a causa de su rebeldía, pero Dios les está prometiendo, los voy a traer de vuelta. Y al final de eso les va a decir esto en Isaías 52:13, dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces fíjate cómo dentro de toda esa promesa de liberación para el pueblo de Israel, Dios les está presentando y les está introduciendo la profecía del Mesías. Ese hijo de Dios que va a sufrir oprobio, que va a sufrir dolor, pero que una vez completada su obra va a ser reconocido por todos los reyes de la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que Cristo habrá logrado en la cruz es algo que ningún otro hombre pudo o podrá lograr.
Y fíjate cómo comienza Isaías 53:1, dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Fíjate cómo está uno después de otro. Es anunciado el Mesías y lo siguiente que dice es: ¿quién ha creído en eso? ¿Quién ha prestado su oído a esa verdad? ¿Quién ha puesto su confianza en esa promesa? En el pasado, y a pesar de la claridad de la profecía, la mayoría de los que escucharon el anuncio del Mesías le rechazaron. En el presente, a pesar de la contundencia de las evidencias históricas, la mayoría de los que escuchan el anuncio del Mesías le rechazan. Esa es la verdad. Que si tú lo ves de atrás para adelante, lo rechazaron porque no quisieron creer en Él. Si lo ves de hoy hacia atrás, lo siguen rechazando porque no quieren creer en Él. ¿Qué les falta? ¿Qué evidencia les podría faltar? ¿Qué verdad les podría faltar? No sé si te ha tocado a ti ponerte a ver de esos videos que hay en YouTube donde hombres que manejan con mucho dominio la palabra y la apologética, y les responden otros hombres que tienen dudas acerca de la fe y de Jesucristo, y les responden con una contundencia que tú dices: no puede escapar, no puede omitir, no puede ignorar la verdad que está siendo presentada delante de él. ¿Y qué es lo que sucede? No creen. No es una cuestión de falta de evidencia, no es una cuestión de falta de datos, no es una cuestión de falta de registro. No me tocó ver una que decía: es que yo la única forma en la que creía en Jesús es que me presentaran los registros médicos que digan que Jesús usó. Y le dice: pues qué conveniente, porque tú sabes que en esas épocas no se llevaban registros médicos, y porque tú crees aún en la existencia de muchos hombres de los cuales no hay registros médicos. No dudas de la existencia de ellos, ¿por qué si dudas de la de Jesús? Fíjate cómo no es realmente la falta de información, sino la falta de fe. Es la falta de querer creer en ese mensaje de Dios, y no solamente de creer, sino de querer obedecer el mensaje del Evangelio. Va a decir después, ahí en el capítulo, en Romanos 10:17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjate, no es, otra vez, no es que falten datos. Nunca han sido los datos los que van a hacer que la gente crea. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para salvar. Es la palabra de Dios la que viene energizada, ¿sí? La que tiene esa transmisión de poder de Dios por medio del Espíritu Santo para que esa palabra transforme el corazón de un hombre, de una mujer. Así que este versículo nos debe llevar a reconsiderar la manera en la que presentamos el Evangelio. El Evangelio no se trata de cómo nos salvó Dios. Esa es una evidencia del poder del Evangelio, pero no es el mensaje del Evangelio. Cuando yo quiero testificarle a alguien de Jesucristo, no le tengo que testificar qué hizo Dios en mí. Ese no es el mensaje que tiene poder, ese no es el mensaje provisto de Dios. El Evangelio no presenta las obras de Dios sobre mi vida, pues esas obras, aunque buenas, no tienen la capacidad de perdonar ni justificar a ninguno que crea en ellas. El Evangelio que hablamos es el de Jesucristo, y las obras que presentamos son también las suyas, como nos lo presenta 1 Corintios 15, 1-4. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente les he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que el Evangelio no son testimonios, ¿sí? No estamos ofreciendo la malteada fabulosa que te hace bajar de peso y que le vas a decir: mira cómo estoy, ¿no? Mira cuánto tiempo llevo tomando la malteada, si la tomas tú puedes estar así. Ese no es el Evangelio. No estamos presentando la obra de Cristo, no estamos presentando la verdad de que Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros, de que Cristo se hizo carne y se despojó, ¿sí?, de toda esa gloria que Él tenía para habitar entre nosotros y para vivir una vida de justicia y de santidad perfecta, de tal manera que Él pudiera cumplir con esas demandas de justicia del Padre. Fíjate qué diferente es el Evangelio. No es una cosa de le echas un sobrecito, revuelves y te lo tomas, no.
Es una palabra mucho más convincente y mucho más poderosa que emana de la revelación de Dios. Un evangelio sin Cristo no son buenas noticias, porque como dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Si yo no presento a Cristo en mi predicación del evangelio, ¿qué buenas noticias estoy dando? ¿Que puede ser como yo? Digamos la verdad completa. ¿Qué pasaría si le decimos a alguien que puede ser como nosotros? ¿Qué pasaría en esa parte más oscura donde luchas con tu pecado, donde no controlas tus pensamientos, donde tus impulsos te hacen herir, lastimar, emerge tu envidia, tu egoísmo? ¿A poco queremos que sea como nosotros? ¿A poco queremos que crea en nosotros? No. ¿A quién queremos presentar y en quién queremos que crean? En Jesucristo. Y ese Cristo que vino y que se encarnó y que habitó entre nosotros y que efectuó una obra redentora con perfección, ¿sí?, milimétrica, que agradó en todo al Padre, ¿sí? Solo podemos encontrar esa revelación y ese mensaje en la palabra de Dios. No hay otro lugar, no hay otra cosa que nosotros podamos utilizar para predicar el evangelio. Ciertamente hay recursos, ¿no? Como decía hace rato, ese libro te puede ayudar a mucho, pero ese libro es útil porque plantea lo que enseña la Escritura, porque es fiel a lo que enseña la Escritura. Pero si no es fiel a eso, ¿de qué serviría ese libro? Ni siquiera se los estaría recomendando aquí. Ciertamente nosotros podemos utilizar recursos para evangelizar, podemos emplear incluso técnicas, pero lo que necesitamos para predicar el evangelio siempre ha estado en el mismo lugar, siempre ha estado en la palabra de Dios. Y por eso dice Pablo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Evangelio sin palabra no es evangelio. Y eso es lo que te quiero decir, hermano. No cuentes historias, no cuentes anécdotas, no cuentes lo bonito que les puede ir, ¿no? Porque eso no es lo que Dios nos mandó a predicar. No nos mandó a nosotros como representantes de nosotros mismos, nos mandó como voceros de la obra de Jesucristo. De ese Cristo que resucitó al tercer día. Tú y yo, si no es por Cristo, no ni siquiera podíamos aspirar a una buena muerte, cuanto más a una resurrección. Entonces es necesario que cuando nosotros prediquemos el evangelio lo hagamos basados en la palabra de Dios. Nunca te será exigida la predicación fuera de los límites de la Escritura, pero cada vez que prediques el evangelio, lo que Dios espera de ti es que lo hagas conforme a la verdad que Él reveló de manera abundante y suficiente en su palabra. Así que, hermano, yo te animo a predicar el evangelio usando la fuente de donde emana la verdad del evangelio. No necesitas más, pero tampoco tienes el derecho de usar menos. Y lo que nosotros vemos a partir del versículo 18, y ya me voy encaminando a la salida, hermanos. Fíjate cómo dice 18, pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pablo está respondiendo a su propia pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y la respuesta de Pablo es, todos lo han oído. No hay quien no lo haya oído. En sus afectos misericordiosos Dios no restringe el evangelio a nadie. Cuando Él revela que no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan, lo hace simultáneamente a esa obra de acercar el reino a los hombres para que escuchen el evangelio en el que tienen que creer. Así que Él mismo se ha provisto de la manera en la que Él lo ha deseado, ¿sí?, de todo lo necesario para que las personas escuchen la oferta de redención que es dada a través de Jesucristo, en todas las latitudes, de todas las formas necesarias, a fin de que ninguno pueda argumentar en su presencia que nunca conoció el mensaje del evangelio. ¿Cómo lo hace específicamente? Bueno, yo creo que mucho de eso lo vamos a entender cuando estemos en su presencia. Pero lo que no nos debe de quedar duda es que Dios a través de los siglos y las edades ha utilizado a todo siervo y a todo hombre bajo su autoridad para proclamar a Cristo a todo el mundo y a toda criatura. ¿Qué quiero decir con eso? Que desde que el Señor dispuso que el evangelio de Cristo fuera predicado, Él ha utilizado a cada uno de sus siervos, y tú eres uno de esos siervos, para predicar el evangelio a toda criatura, para que no haya un lugar donde no llegue el evangelio, para que no falte testimonio de la obra de Jesucristo donde hay hombres que todavía no han escuchado ese evangelio. Y si
nosotros dijéramos, ¿y qué ha pasado con el resto? ¿No? ¿Qué ha pasado con aquellos que nunca les ha tocado escuchar el Evangelio? Tendríamos que evaluar muy bien nuestra pregunta porque no podríamos afirmarlo. No tenemos nosotros la manera de afirmar que no toda criatura ha escuchado el Evangelio. Podremos suponer que no toda criatura lo ha escuchado, pero no podemos afirmarlo. Pero aún si así fuera, si aún hubiera alguna criatura que no ha escuchado el Evangelio, ¿qué es lo que ha hecho Dios con esos hombres? Fíjate cómo Dios se ha revelado desde siempre a través de su creación, como lo menciona el Salmo 19, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Fíjate, está diciendo, no hay quien lo esté proclamando. No hay lenguaje, no hay palabras. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo están viendo, ¿no? Los pájaros no trinan el Evangelio, ¿no? Ni oímos a los grillos en la noche estar haciendo con su ruido, con su sonido, que ahorita no sé qué nombre tiene, pero proclamando el Evangelio. Pero fíjate que está diciendo, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y ahí está lo que citó Pablo: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Eso solo lo puede hacer Dios. Eso solo lo puede hacer Dios. Que sin oírse voz, ¿sí?, que sin haber lenguaje, que sin haber palabras, aún así Él diga, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Eso solo lo puede hacer Dios. En una comunicación que solo Él puede sostener con el hombre, que no hay manera en la que nosotros lo podamos hacer, pero Él sí. Y no nos está diciendo que lo va a hacer, nos está diciendo que ya lo hizo. Y que en su disposición Él ha acercado ese mensaje, ¿sí? En su disposición Él ha acercado esas palabras que los hombres necesitan hacer, de tal manera que el hombre no puede decir, no puede excusarse, no puede argumentar que no conoce de Dios. Fíjate que dice Eclesiastés 3:11. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjate cómo dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Cómo el Señor se ha revelado aún en el corazón del hombre. Así que no será la falta de testimonio la excusa a la que el hombre se pueda aferrar delante de un Dios de justicia eterna, y mucho menos en los tiempos actuales la falta de un evangelio que nunca escucharon. Su problema será, al igual que lo fue con Israel, su rechazo inminente a la gracia de Dios manifestada en la creación, en sus corazones y de forma superior y extendida a través del evangelio de Jesucristo. Romanos 1:18 lo estudiamos cuando empezábamos este tiempo de Romanos. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Cuando habla de manifiesto es cuando tú quitas un velo, cuando develas algo. ¿Has visto cuando le quitan a los monumentos que hacen una revelación? Le quitan el velo y se manifiesta qué es lo que está detrás, escondido de él. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice: lo que conocen de Dios les es manifiesto. No dice les va a ser, ya les fue hecho manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo se lo manifestó? Pues ya vimos cómo, ¿no? A unos a través de la predicación del Evangelio, a otros a través de esa predicación que Dios hace por medio de su creación, que no tiene voz ni palabras, pero que aún así sale esa voz extendida por toda la tierra, cubre toda la tierra. Y fíjate cómo dice el 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay manera en la que el hombre pueda decir: Dios, nunca supe de ti, nunca supe que tú existías, nunca supe que tú querías que yo rindiera mi vida a ti. No tienen manera de excusarse. Lo podrán argumentar, eso no significa que les vaya a ser tenida en cuenta la argumentación, y no significa que entonces les vaya a ser contada por algún tipo de justicia, ¿sí?, o por algún tipo de omisión de parte de Dios, y que entonces Dios diga: bueno, tienes razón, ¿no? Me falló, no me puse las pilas contigo, éntrale al reino de los cielos. No es eso, porque Dios no ha sido así de omiso.
No ha sido él así de pobre con esa predicación del Evangelio, con esa revelación de su voluntad a los hombres. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, es un hecho, no es una suposición. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Así que vemos cómo en este sentido, ¿no? Cuando preguntan, ¿no han oído? Pablo, ¿qué está diciendo? Todos lo han oído. No hay quien se pueda excusar. No hay quien pueda decir, a mí Dios, ¿sí?, no me presentó el Evangelio, no me presentó el cómo yo tenía que aspirar a Él, cómo tenía que buscarlo a Él de tal manera que yo pueda argumentar en el día del juicio, en el día de dar cuentas, que pues Dios a mí me dejó olvidado. No es así. Y fíjate cómo dice el 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Fíjate cómo ahora Pablo va a regresar el foco a Israel. Y va a decir, ¿acaso Israel no tenía conocimiento de esto? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice conocimiento de esto? No se refiere como tal al Evangelio, pues ellos recibieron directamente todas las profecías. Ellos recibieron todas las profecías que Dios mandó a través de esos profetas que incluso dieron su vida para que ellos pudieran escuchar este mensaje. Se refiere a esa afirmación de que Dios ha proclamado el Evangelio por toda la tierra y su voz ha salido para dar a conocer el Evangelio a toda criatura. Y eso es lo que Israel no puede ignorar. Dios fue claro con ellos respecto a su deseo de que todos alcanzaran la salvación, aún en el antiguo pacto. Tú ves cómo en el antiguo pacto Dios siempre tiene previsiones ¿para qué? Para el extranjero, el que no es de la nación de Israel. El que por alguna razón en esa providencia divina llega y conoce al pueblo, conoce cuáles son sus costumbres, conoce cuál es su Dios, a quién se deben por fe, a quién obedecen, quién es el que legisla sobre ellos, quién es el que manda sobre ellos. Y Dios siempre consideró que aquel que quisiera ser de ellos, que no se lo impidieran, que no le negaran el participar de eso, que no le negaran ese acceso a ese antiguo pacto que Dios tuvo con Israel. Sin embargo, tras el rechazo mayúsculo de Israel por su infidelidad, por su desobediencia a Dios, el Señor va a extender aún más su misericordia al pueblo gentil, haciéndolo partícipe de los pactos y las promesas en Cristo Jesús. Y esto fue anunciado a Israel desde el principio. Tú dices, no, pues eso debe haber pasado ya al final, cuando rechazan todo. No, desde Deuteronomio. Recordemos, lo hemos estado estudiando, cómo el Señor toma al pueblo, ¿sí?, cómo lo saca de Egipto, cómo lo conduce a la tierra prometida, y ahí empieza esa serie de sazones entre la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. Y fíjate, Deuteronomio 32:18 dice, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Desde Deuteronomio se les está diciendo Dios, no son ustedes para siempre. Los pecados que han cometido en contra mía van a tener sus consecuencias. ¿Qué consecuencia es? Que una nación que ustedes despreciaban, que una nación que ustedes decían no vale nada, dice, de esa nación voy a ser buscado. Esa nación va a venir a mí. ¿Y eso qué les va a provocar a ustedes? Les va a provocar ira. Porque creyéndose ustedes intocables, creyéndose ustedes merecedores de toda gracia y de ningún castigo, ahora se darán cuenta de que yo soy Dios grande, Dios poderoso, Dios misericordioso, que no tendrá por inocente al culpable, pero ciertamente extenderá su misericordia a todo aquel que Él quiere. Y eso es lo que hace el Señor, y eso es lo que está diciendo Pablo allí.
Israel también lo sabía, Israel recibió ese anuncio, Israel no lo creyó. ¿Y qué hice yo? Provocarle a celos con un pueblo que no era pueblo, con una nación de gentiles en la cual estamos todos nosotros comprendidos, que al escuchar el Evangelio, por la gracia del Señor, prestaron oído a aquello que no conocían, y por la gracia del Señor pusieron su confianza y su obediencia en aquello que no conocían. Isaías 65, 1 y 2 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Fíjate qué hermoso es, qué hermosa es la gracia de Dios, ¿no? Porque Dios les está diciendo, ellos ni siquiera me buscaban, y cuando vinieron a mí yo les dije: heme aquí. Pero lo que sabemos que Dios está haciendo detrás de todo eso es llevando a todos aquellos que Él eligió, a todos aquellos a los que Él determinó acercarles a su gracia y acercarles al reino, llevarlos a Él. Llevarlos a Él, proveer todo lo necesario otra vez, ese mensaje, ese mensajero, esa fe, esa confianza, esa obediencia al Evangelio, es invocar el nombre de Jesucristo de tal manera que el que no sabía nada ahora está delante de Él, y eso somos tú y yo. El pueblo de Israel históricamente conoce a Jehová, nosotros no. Para nosotros sería más fácil ir en pos de y así es, de Quetzalcóatl, ¿no? No me sé todos los nombres, pero ahí andaríamos detrás de él. Y después de esa mezcla que se dio, ¿no? Después de la conquista, ahí andaríamos detrás de Juan Diego, ¿no? Detrás de la Virgen, ahí andaríamos. Si no es porque el Señor tuvo tanta misericordia de nosotros que nos acercó un evangelio a través de hombres fieles, hombres entendidos, hombres responsables que conocieron este evangelio y que dijeron: yo lo tengo que proclamar, yo lo tengo que llevar, no puedo dejar que los hombres se pierdan sin haber escuchado este mensaje. Y esa responsabilidad y ese entendimiento que ellos tuvieron en aquel momento, hoy nos corresponde a nosotros. Hoy te corresponde a ti, me corresponde a mí. El predicar el evangelio a toda criatura. El no dejar que ninguno de nuestros compañeros de trabajo muera sin haber escuchado el evangelio de nuestra boca. Porque no sé si lo escuchó de otra. Por lo que veo en la palabra, el Señor siempre tiene en sus disposiciones manera de que lo escuchen. Pero yo no quiero que lo escuchen de cualquier boca, porque yo no puedo decir. Yo quiero que lo escuchen de mi boca, porque la fidelidad que se demanda en la predicación del evangelio es personal, es mía. El Señor quiere que yo sea quien le predique. Que de repente me crucé con el otro hermano, pues qué bueno. Pero si el otro hermano nunca apareció, el Señor siempre me va a demandar a mí que esa predicación del evangelio la haga yo mismo. El pueblo que debía escuchar y creer no lo hizo, y en su misericordia y justicia Dios extendió su gracia a un pueblo que no le conocía, con la cercanía con la que le conoció Israel, pero que ahora le conoce con tanta intimidad que clama como el rey David lo hizo en el Salmo 16. Y con eso voy a terminar, hermanos. Dice el Salmo 16: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, es la gracia del Señor que se nos acercó con tanta misericordia y amor, con tanto interés y cuidado, con tanta asistencia hacia nosotros.
que cuando llegó a nosotros, por la gracia, nosotros podemos decir que obedecimos al Evangelio. Que si todos aquellos no lo quisieron obedecer, no quisieron dejarlo todo y no quisieron ir en pos de Jesucristo, y nosotros podemos decir que sí, hermano, es por gracia. Y que nunca se nos olvide que es por gracia, que no son nuestros méritos, que no es en nuestras fuerzas, que no es nuestro crédito y que no es la gloria para nosotros. Es toda la gloria para el Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre bendito, te adoramos y te bendecimos, porque todo lo has hecho perfecto en su tiempo, Señor. Porque no nos has dejado morir en nuestra condición, Señor. No nos has dejado perdernos en nuestros delitos y pecados, de tal manera que tememos el día del juicio, Padre, sino que confiamos, disfrutamos, Señor, de esa paz a la cual hemos sido llamados por medio de Jesucristo, y que nos ha hecho tus hijos, Padre, recipientes de todo tu amor, de toda tu bondad, de todos tus cuidados. Padre, gracias, Señor, porque nos has dado el poder obedecer a este Evangelio y poder vivir bajo el señorío de Jesucristo, imitándolo a Él, siendo sus discípulos y dándote toda gloria y honra. Padre, si aún en este lugar hay alguien que no ha obedecido el Evangelio, que tiene una fe que es intelectual, Señor, pero no una fe genuina que nace de su corazón, te rogamos, Padre, que tú doblegues su corazón, que tú le alcances tu misericordia por medio del Espíritu Santo, y que en reconocimiento de todo ese amor y toda esa gracia, pero también de toda esa justicia y santidad, pueda rendir su vida a ti, Señor. Padre, esperamos gozosos el día en el que tú vengas por nosotros, el día en el que tú nos llames a tu presencia y que podamos gozar de una eternidad a tu lado, Padre. Pero mientras ese tiempo llega, te rogamos que tú nos sostengas, que tú nos sustentes, que tú seas nuestra fuerza, Señor, de tal manera que todo lo que necesitamos para vivir en tu voluntad lo podamos obtener de ti, de tu palabra, de la oración, con la ayuda del Espíritu Santo y viviendo como la iglesia que tú quieres que vivamos, Señor. Gracias, Padre, por este cuerpo. Bendícelo. Bendice, Señor, a todos mis hermanos. Ayúdales en sus aflicciones. Sostén su fe. Ayúdales a crecer, Señor, en confianza a ti, en dependencia. A perseverar en escudriñar la palabra, en conocerla, Señor, en ponerla por obra. No solamente ellos, Señor, también en sus matrimonios, también con sus hijos. Y Padre, que sigamos haciendo tu obra y proclamando tu evangelio en toda oportunidad que tú nos des para cumplir con ese propósito por el cual tú nos has redimido, Padre. Adoramos y bendecimos tu nombre y te rogamos que tú nos lleves con tu bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.